Bueno, muy buenas tardes para todos. Tatiana y Nimen. Bienvenidos a este Wishu Huadilong Bizantino. Hoy ya tenemos nuestro día 3. Recordemos que la sesión del día de hoy se cambió al jueves porque no teníamos disponibilidad para el viernes. Sin embargo, aquí estamos en la presentación del ejercicio. En pantalla ustedes pueden ver a continuación donde habíamos terminado nuestra sesión anterior y es justamente el tema de los saludos. Si ustedes ven en pantalla, ven dos personas, posiblemente sean colegas del trabajo, hay una mujer y un hombre, y vamos a ver el saludo más común y corriente que se puede utilizar en chino mandarín. En su estándar, lo que nosotros tenemos es el siguiente saludo. Vamos a escuchar y luego vamos a ver qué dice aquí. 你好，你好， Bueno, este es el saludo más común que se puede escuchar en China, que nosotros podemos utilizar para saludar en cualquier momento del día, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, en la noche. Nosotros al llegar a un lugar podemos decir simplemente ni hao. Si ustedes se dan cuenta, hoy justamente vamos a trabajar algo que se llama el tono sandí, que es una de las partes importantes en cuestión de pronunciación que debemos aprender en chino. Y es qué pasa cuando se encuentran dos palabras cuyo tono es el tercero, o sea, este que se ve como una V ahí arriba, ¿se lo ven? Cuando esto ocurre, ya lo vamos a ver más adelante, el tono de la primera palabra cambia al segundo tono y se vuelve ni, hao. Ni, ascendemos y luego vamos con un tono profundo, ni, hao. Como ya habíamos hablado justamente, el tercer tono es la contraparte del primero, ¿se acuerdan? Entonces tenemos el agudo y el grave, ¿vale? Bueno, este saludo se puede utilizar con cualquier persona y hay algunas excepciones que justamente vamos a señalar durante la sesión. Para todos los que no saben qué quiere decir ni hao, el significado simple es hola. Ese es el significado. Vamos a escucharlo una vez más para grabar la pronunciación. 你好，你好，Ni hao, eso es todo. ¿Cómo podemos empezar a entrenar? Ustedes ya saben que con el uso de aplicaciones o del traductor de Google, ustedes simplemente dan clic al micrófono y ahí pueden decir ni hao y debe transcribir estos mismos caracteres que encontramos aquí con su respectivo pinyin y su traducción sería un simple hola. En la siguiente imagen nosotros vemos que ya hay algo diferente. En esta imagen nosotros vemos un grupo de personas, ya no simplemente un hombre y una mujer, sino que es un grupo de personas. También notamos que en sus rasgos físicos uno de ellos se ve un poco mayor que los otros, por eso el saludo aquí debe variar un poco. Voy a explicar culturalmente todas las variaciones que existen con respecto al siguiente saludo. 你好，你们好，
Si ustedes se fijan en la 您好，traducción, 你们好，tenemos un simple hola de nuevo. Sin embargo, culturalmente en chino, aquí nosotros tenemos una variación de ni, que sería usted. Este tiene otra N en el fin y es el segundo tono. Aquí no hay necesidad de modificar nada de pronunciación porque si cumple el segundo tono y el tercer tono, entonces no hay necesidad de modificar nada. Ni hao, ni hao. Si ustedes miran aquí debajo de ni, que es la forma normal de escribirlo, hay otros caracteres, hay otros trazos. Este carácter de aquí abajo significa corazón, sin, y este generalmente se utiliza cuando nosotros debemos tener compasión o cierta empatía con personas que cumplen ciertas características. Por ejemplo, personas que son mayores que nosotros, personas que están en estado de embarazo, personas que tienen algún tipo de discapacidad o habilidad diferente. A estas personas pues se les agrega generalmente este corazón para mencionar o hacerles notar que hay que tener un poco de empatía con esas personas, ¿sí? Ahora, aquí en esta Ning Hao no se refiere a que nosotros saludamos a una persona con discapacidad, embarazado mayor, de esa forma no. A lo que se refiere es que este saludo tiene una reverencia. La reverencia es justamente, por ejemplo, si es una persona muy mayor a nosotros, por ejemplo, si es nuestro profesor, si es nuestro maestro, o por ejemplo, si nosotros ingresamos a laborar a un lugar nuevo y esta persona ya tiene cierto recorrido en esa empresa. Ah, puede ser que incluso esa persona sea más joven que nosotros, pero al tener más experiencia, nosotros debemos darle cierta reverencia y pues ahí funcionaría el saludo de Ning Hao. Luego vemos en la parte de abajo que ya se agrega un elemento más, man. Este man generalmente se pone a los pronombres cuando están en plural. Ni ustedes saben, claro, que es usted cuando se le pone el man, permítanme ya muestro aquí, cuando se le pone el man, ni man queda la forma plural de usted, o sea, sería ustedes. Ujú. Y pues para complementar el hao. Entonces ya vemos tres saludos. Ni hao, ni man hao y ning hao. Cada uno con su respectiva intención. En la traducción nos va a aparecer igual. Hola, hola, y eso es todo. Bueno, ya teniendo esto claro, vamos a una última parte de expresiones. Aquí en esta sección vamos a ver una foto en la que encontramos un padre de familia, posiblemente con su hijo, y el niño está avergonzado. Vamos a escuchar una de las frases que generalmente se utilizan en chino, sobre todo los infantes, la pueden utilizar cuando uno comete un error. 对不起，没关系，对不起，没关系，Tuipuchie es la expresión que utilizamos para decir que estamos avergonzados por una acción o por algo que dijimos, por ejemplo. El tuipuchi también es muy común escucharlo en infantes. En personas ya adultas es muy normal escuchar también el tuipuchi, pero con más frecuencia, bu hao isa o hao qian. Pero eso es de otro nivel, entonces por eso no se enseña en estos momentos, pero la que sí conoceríamos en HSK1 es Tuipuchi, ¿vale? Permítanme un momento. Permítanme un instante. Ujú. Ok, listo. Eh, y en la respuesta, cuando la persona dice Tuipuchi, Pujaoisa o Baochen, la respuesta es muy sencilla, simplemente decir Mei Guan Xi. Mei Guan Xi quiere decir no te preocupes, no pasa nada. Si ustedes desglosan esta frase de aquí, Mei Guan Xi, Mei quiere decir no.
Igual si solito quiere decir relación, es decir, que esto literal diría no hay relación, ¿sí? ¿Cómo así? Cometí un error y yo digo lo siento, la otra persona dice tranquilo, no hay relación, ¿sí? O sea, es un poco difícil de entender el concepto si se desglosa así, pero me igual sí es simplemente decirle a alguien descuida, no pasa nada. Sin embargo, también a modo nativo, los nativos generalmente no utilizan este tipo de configuración de make one sheet. Ellos generalmente dicen make sure para hacerlo un poco más informal. Ese make sure lo vamos a ver más adelante, aparece en otra presentación y para que ustedes vayan tomando también textos culturales del idioma para que suene un poco más nativo, es necesario a veces repetir una frase tan corta como las que estamos viendo dos veces. Por ejemplo, decir tuipuchi, tuipuchi, me igual eso es muy normal. Los nativos generalmente repiten frases muy cortas o palabras muy cortas y es pues puede presentar también un tipo de cercanía a la persona. No quiere decir que en todo lo hagan. Por ejemplo, ellos no repiten dos veces ni hao, eso no lo hacen. Es simplemente algunas cosas puntuales como measure, ¿no? Ese tipo de ejemplos si lo repiten. Cuando no es una palabra corta, incluso pueden repetir hasta muchas veces. Por ejemplo, coma, por favor. Sí, consuma sus alimentos. Ellos podrían decir ese sería simplemente consuma sus alimentos y lo pueden decir muchas veces. Como por ejemplo, si ustedes llegaran a una oficina y el manager o la persona que les está atendiendo les dice, siéntese, por favor. Diría, tu. Ese solito es el verbo sentarse, pero cuando se pone así en esa repetición, le está diciendo a la persona, por favor, siéntese. Es una forma más cercana de hablarle a algo, ¿vale? Recopilando, tenemos nuevas expresiones. Tenemos ni hao, ni man hao, tuipuchi, perdón, cinco, y me sí. Esas son las cinco expresiones que ya tenemos hasta el momento, ¿vale? Tres de ellas son saludos, dependiendo ciertas características, y las otras dos que están acá son cuando uno comete un error y decirle a la otra persona que no se preocupe, que no pasa nada. Bueno. Lo que vemos en pantalla se llaman las iniciales, Shenmue, ahí está el pinyin y los caracteres, se llaman iniciales y qué importancia tienen. La importancia de las iniciales es lograr articular bien los sonidos. Esa es la importancia, por eso se ponen en un cuadro aparte. Nosotros vamos a tener la posibilidad de entrar a un taller de pronunciación si mal no estoy, es en la próxima sesión o un par de sesiones más adelante, en las que vamos a ver cómo se articulan estos sonidos, la J, la Q, la X, la SH, la CH, la ZH, la R. Vamos a tener esas sesiones, así es que por ahora no se afanen. También les adelanto un fragmento de algo que vamos a hacer también más adelante y es el tema de las aspiradas y las no aspiradas. Ese tema generalmente se realiza con una hoja de papel para que ustedes sepan lo que se llaman aspiradas y no aspiradas. Rápidamente, porque eso no va a pasar hoy, eso va a ser mucho más adelante, aquí tenemos unos ejemplos. Si ustedes se dan cuenta, la B y la P están al mismo nivel. La D y la T están al mismo nivel. La G y la K están al mismo nivel. La J y la Q están al mismo nivel. Ya estas de aquí son extra. ¿M? No tienen lo que voy a mencionar a continuación. Todas estas que mencioné previamente, estas ocho que ustedes ven aquí, entre sí tienen mucha relación. Por ejemplo, B es la hermana de P, D es la hermana de T, G es la hermana de K y J es la hermana de Q. ¿Por qué razón? Porque comparten los mismos puntos de articulación. Si yo digo la B sería BU, y si digo la P sería PU, comparten los mismos puntos de articulación. D, T, G, K, G, T. La única diferencia que se presenta entre estas hermanas es la aspiración del aire. Cuando hablamos de aspiración del aire, no es que el aire vaya hacia adentro, sino que se libere, se deje salir. Entonces, por ejemplo, en do, do, do y chi, ahí no se deja salir aire.
no es fuerte la corriente de aire, mientras que en tuo, tuo, cuo, ti, ahí sí se deja liberar una gran cantidad de aire. Por eso el ejercicio del papel. Pero este ejercicio lo vamos a hacer en sesiones más adelante. Hoy no se me van a complicar con eso todavía. El resto sí son muy parecidas en articulación a lo que hacemos en español, como mo, no, pu, fu, le, si. Esta, por ejemplo, es una pronunciación continua. Aquí no tenemos que hacer un detenimiento o una pausa en el aire para que se libere el sonido. Las mu, las finales, son todas las vocales que de acuerdo a combinaciones van generando ciertos sonidos. Si ustedes recuerdan bien lo que hemos hecho en sesiones anteriores, vimos videos incluso de una persona nativa que nos explicaba que las vocales son casi todas iguales al español, excepto la E y la U. La E, para su información, cuando por ejemplo aparece aquí junto a otra vocal, como en este caso, aquí desaparece como en este caso, como en este caso, no en este caso. Aquí, por ejemplo, uno dice ei, como en fei. ¿M? Aquí la E sí se parece mucho al español. We, 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 ye, aquí sí suena a E. Sin embargo, cuando está sola, ya es un sonido diferente. Y eso era lo que nos explicaba justamente Fei. Ella nos decía, u, que es ni siquiera hacer nada con la boca. O sea, es un sonido que sale solo. Ustedes no tienen que articular aquí absolutamente nada. Aquí con la R, esto es una pronunciación retrofleja que también lo vamos a ver más adelante para que entiendan cómo funciona esta pronunciación. Y la otra diferencia que teníamos con las vocales era justamente esta U con la diéresis, que para que les quede más fácil, ustedes ponen la boca en forma de U, así, pero en articulación van a decir I, o sea, no van a decir I extendiendo los labios o mandándolos hacia atrás, sino que dicen I, la posición es posición de U. ¿Mm? También estos ejercicios van a tener un poco más de práctica más adelante, entonces por ahora no se confundan, no se vayan a preocupar, pero bueno, tenemos las iniciales y las finales, que son como consonantes y vocales. Mira, vamos a empezar un poco con el vocabulario. Hoy vamos a ver una sección que se llama palabras de una sílaba, porque en chino también hay palabras de dos sílabas, palabras de tres sílabas, ¿sí? Las palabras de una sílaba son esas palabras que en un golpe, como y, a ella se está diciendo algo, como a ella se está diciendo algo. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta en este ejercicio? En este ejercicio tenemos en cuenta la articulación de la W, la articulación de la Y, la articulación de la R, la articulación de la H, la articulación de la J, de la Q, de la X y ya. Además de tener en cuenta la articulación de todas estas consonantes, también tenemos que ser conscientes de lo que ocurre con los tonos. Ustedes no pueden simplemente decir las palabras así de afán y no prestarle atención a los tonos, porque tenemos que mirar la articulación de estas consonantes. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una forma de pronunciar la Y de una forma bastante fuerte, como y, como decir yo, yuca, ¿m? O por ejemplo, no sé qué otra, no se me ocurre ahorita otra, yesca, ¿m? Ese tipo de cosas de decir la Y tan fuerte en chino debe pulirse un poco para que salga más parecido el sonido a lo que ellos producen. Y la explicación de esto es que son consonantes en movimiento. ¿Qué quiere decir una consonante en movimiento? Que ustedes deben hacer un sonido y rápidamente deben moverse al otro, no deben esperar tanto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo estuviera hablando en español, yo diría ti, ti, y no es ti, sino i, i, i. Es una i que rápido se mueve a la otra i. Lo mismo pasa con la W. He sido testigo de muchas personas que en vez de articular una W, articulan es una G y dicen gu, y no es gu, es gu, gu,
Ahí estoy diciendo la W y la U. Estoy diciendo las dos. Porque aquí rápido me muevo de este sonido a la vocal que le acompaña. U, u. Ujú. Aunque no tenga la diéresis, tienen que tener cuidado porque hay muchas palabras que en el pinyin pueden ser, nos pueden confundir, como por ejemplo el pescado. El pescado no diría yu, ¿cierto? Esa sería la forma más lógica, pero no es yu, es yu, yu, ujú, yu. Y tengan en cuenta que es un tono ascendente. Para la parte del cuerpo, la oreja, tenemos R, R, y uno dirá, bueno, ¿qué pasa aquí con la R? El error más común para una persona que habla español es hacerlo muy, muy rrr, como ese sonido que uno hace que la lengua haga esto ya en el paladar. Eso debemos evitarlo porque ni siquiera la posición de la lengua está cerca al paladar. La posición de la lengua está así, como si fuera una copa, ¿sí? Ustedes hacen R, así, R, 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 y ahí sale el sonido de la R. El otro que habíamos mencionado es el de la H. La H es sonora, aquí la H no es muda, en chino la H no va a ser muda, va a sonar como nuestra J. Gua, gua, gua. La J no va a sonar como J, va a sonar como ti, ti, ti. Y la Q no va a sonar como K, sino como chi, chi, chi. Y la X no va a sonar como X, sino que va a sonar como xie, xie, xie. Y esto, como les acabo de mencionar, obviamente lo vamos a trabajar más detenidamente, pero es para que ustedes se den cuenta que hay diferencias. Ahora, algo que ustedes deben tener muy claro y que nos va a ayudar bastante en chino es que la pronunciación es consistente. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo les digo a ustedes que la H va a sonar como H, o sea, como J, que no es muda, que tiene un sonido, esa H siempre va a sonar como, como Jua, como eh, Ai, ¿m? Siempre va a tener ese mismo sonido, entonces es consistente. Si ustedes ya aprendieron la H como ese sonido, la H cada vez que aparezca en el pinyin va a sonar. La R tiene una leve variación, pero no es muy difícil de lograr y esta también está en una clase aparte. Por ejemplo, la combinación AO va a sonar como MAO, en ningún momento va a sonar como otra cosa. La J va a sonar como les mostré, chi. La Q va a sonar como les mostré, chi. La X va a sonar como les mostré, xie. En todos los casos del pinyin. No hay excepciones muy comunes que uno diga, ah, bueno, si le acompaña una A, entonces ya no va a sonar como shi, sino como, sí, a eso me refiero. Entonces la pronunciación es bastante consistente, lo cual nos ayuda a nosotros a aprender un poco más rápido la pronunciación, a dominarla más rápido. Porque así como nos aprendemos la primera vez el sonido, ya el resto de veces es simplemente replicarlo y ya. Lo difícil es justamente esa cantidad de sonidos que aparecen, ¿sí? Como por ejemplo la X, ese sonido para nosotros debería ser como X y no lo estamos utilizando así, ¿sí? La Y ya les dije que no suena tan fuerte como de hacer eso así como esa, ese sonido tan fuerte, sino que es una I en movimiento. Bueno, vamos a escuchar a continuación la pronunciación, después de eso repetimos todos juntos. Y si hay alguna duda, pues entonces podemos dejar los comentarios o hacer directamente la pregunta. Vamos allá. 一、五、鱼、儿、比、猫、岛、花、鸡、七、鞋、雪。Muy bien, entonces aquí tenemos I, I, O, O, U, U, R, R, B, B, Mao, Mao,
dao, tao, hua, hua, ji, ji, chi, chi, xie, xie, xue, xue. En cuestión de vocabulario, pues las imágenes son bastante claras, pero por si acaso, si hay dudas, esto es una isla, esto es la nieve, esto es ropa, prenda de vestir, ujú, y creo que el resto están bastante claras, ¿vale? Esto es vocabulario de una sola sílaba. Vamos a volver a escuchar la pronunciación y luego nos movemos al siguiente ejercicio. 一、五、鱼、儿、笔、猫、岛、花、鸡、七、鞋、雪。Muy bien. Ahora, como les mencioné justamente en la sección anterior, así como hay palabras de una sílaba, también hay palabras de dos sílabas. Y ustedes empiezan a mirar cositas que ya se vuelven repetitivas y esto les va a ayudar a comprender mucho más vocabulario. ¿Mm? Por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, aquí este R es oreja y aquí vuelve a aparecer RT, RT. ¿Qué es RG? Bueno, en la imagen lo estamos viendo, pero cuando desglosamos cada una de las partes está oreja y está máquina. Es decir, que esto literalmente en español se llama máquina para orejas. ¿Ven? Esos elementos son los que nos van a empezar a dar pistas para entender nuevo vocabulario. No siempre funciona igual, hay cosas que realmente no le encuentra a uno el chiste, pero hay muchas cosas que sí se parecen a esto. Por ejemplo, oreja y máquina, pues unos audífonos, porque es una máquina que se pone en las orejas. ¿Ven? Vamos a este de aquí. Me voy a devolver y aquí aparece pi, que es lapicera o bolígrafo. Si nosotros miramos aquí, también aparece el mismo pi, pero resulta que aquí no es lapicero o bolígrafo. Aquí tiene otra palabra. Mao pi. Mao pi es un lapicero o bolígrafo de pelo. Mao quiere decir pelo. El pelo, por ejemplo, cuerpo, eso que uno tiene en los brazos, eso se llama Mao. Mao pi sería un lapicero, un bolígrafo de pelo. ¿Por qué? Pues porque es un pincel que con estos pelos de aquí ustedes dibujan, ustedes escriben, ¿vale? Ahí van viendo cositas. Así como ya les mencioné aquí, máquina para orejas, aquí vuelve a aparecer ese G y es una máquina que vuela. Fei G, aquí aparece el avión. ¿Sí ven? Máquina que vuela. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, por ahora creo que eso es todo con relación a lo que ya vimos acá. Pero bueno, cuando estamos hablando de palabras de dos sílabas, empezamos a jugar con algo que se llama la cadencia. La cadencia es esa armonía que tiene la combinación de tonos. Si, por ejemplo, yo tengo tono uno, tono uno, tono uno, tono uno. Esta palabra y esta palabra van a tener la misma entonación. ¿Por qué razón? Porque tienen los mismos tonos. ¿Ven? Es la misma música. Café, feiji, ¿sí ven? Y ustedes deben mantener esa cadencia. Cada que vean una palabra de dos sílabas, que ambas sílabas tengan el primer tono, ustedes van a mantener esa cadencia aguda y mantenerla allá arriba. Por ejemplo, en esta imagen 3 y 4, ustedes se dan cuenta que la combinación de tonos es la misma. Sin embargo, deben tener claro que no son tono uno y tono uno, sino que son tono 3 y tono uno. Por ende, va a modificar la entonación. Aquí no vamos a decir cao ya, porque cao no es primer tono. Esto es un tono grave y esto es un tono agudo. Lo que nos muestra que en la cadencia, ustedes van a bajar la voz y luego la suben lo más alto que puedan. Van a bajar la voz y luego la suben lo más alto que puedan.
Por ejemplo, kao ya, kao ya, wo guo, wo guo. Y esa música, esa cadencia, eso que se empieza a repetir, eso hace que uno mejore mucho en la pronunciación del chino. Hay ejercicios, justamente Fei nos recomendaba en la sesión anterior que un truco para uno mejorar mucho en la pronunciación es tomar listas de palabras de dos sílabas que contengan la misma combinación de tonos, por ejemplo, tono 1 y tono 3. Yo les comentaba que eso lo pueden hacer con el uso de inteligencia artificial, pidiéndole dame 10 palabras con esta combinación, tono 1 y tono 3. Y ustedes simplemente ya al tener la cadencia empiezan a repetir y a grabar la música, esa entonación que uno tiene cuando pronuncia ese tipo de palabras. Esos ejercicios se hacen de forma autónoma. Lo importante es que ustedes sepan cómo hacerlo, ya tienen las herramientas y puedan hacerlo por propios medios. Bueno, aparecen dos comidas culturalmente. El caoya es un pato asado. En China es muy normal ver los patos colgados así en una vitrina con el pico y todo. Así como nosotros aquí en Colombia pues estamos acostumbrados a ver la res colgada de un garfio o los cerdos, allá también es muy normal ver los patos ahí colgados. El pato tiene un sabor similar al pollo, sin embargo ellos cocinan diferente. La gracia del caviar es justamente todos los aderezos que le ponen al lado, porque lo sirven con unas verduras, unos vegetales y ahí sirven el pato. Mm, no sé, es diferente, tiene una textura diferente, como más, un poco más dura la carne, pero pues es rico, o sea, no es tampoco algo extraño. Que uno diga, "Uy, qué comida tan rara", no, o sea, sí se parece a algo que uno haya comido previamente. Hugo, este de acá literalmente dice olla de fuego. Este tipo de plato es uno de los platos más populares de China y a ellos les gusta mucho consumir este tipo de plato en situaciones sociales. Por ejemplo, ustedes cuando vayan a visitar es muy posible que los inviten a consumir huoguo. La huoguo es ese fogón que están viendo en la foto, ponen una olla encima y si ustedes se dan cuenta tiene una división, está dividida en dos partes. Esta de aquí se ve oscura y esta se ve un poco más clara. Es un consomé que viene en bloque y al poner a calentar la olla, ellos ponen el bloque y le agregan agua. Ese bloque generalmente está compuesto por grasa y picante o algunos aliños. Lo que hace eso es darle un sabor al agua en el que vamos a hervir los otros alimentos. Si ustedes ven, una persona con los paits está sosteniendo una lámina muy fina de carne porque la res es carísima. El New Raw ya es muy caro, entonces ellos lo sirven es en láminas. ¿Sí? Se cocina más rápido, es mucho más fácil para comerlo, pero pues es muy costoso y no es el filete al que nosotros estamos acostumbrados. Lo que ven es un ejemplo de cómo funciona el foco. Ustedes toman, por ejemplo, los alimentos que quieren consumir, como esta lámina de carne, y la ponen en la sección que ustedes desean. Por ejemplo, si desean que la comida sea súper picante, la ponen en la parte más oscura. Y si desean que sea sepa normal, o sea, como suave, como evitar el picante por cualquier problema estomacal o tienen alguna dificultad al consumir el ají, pues simplemente lo ponen al otro lado. ¿Cómo funciona? Alrededor de esta olla, uno le ordena a la persona que le está sirviendo a uno, tráeme papas, tráeme vegetales, repollo, lechuga, eh, estos champiñones, que hay de todas variedades allá, tofu, y bueno, y toda la comida que uno quiera consumir. La persona que sirve trae en recipientes aparte todos los elementos y los pone alrededor de la olla. No en el fogón porque si no se explotan, ¿no? Que son generalmente porcelana. Los ponen alrededor y uno lo que hace es tomar lo que uno quiere y ponerlo ahí a que se cocine. De eso se trata el juego, que ustedes como están en un evento social, mientras la comida se está cocinando, empiezan a interactuar.
Ya cuando ustedes, después de un tiempo prudente que tampoco se demora mucho, empiezan a sacar lo que ustedes pusieron y lo ponen en un plato aparte y ahí se empiezan a consumir. Ese es el juego. Mm, Cuando vayan a China, si alguno lo ha hecho y si lo van a hacer en el futuro, este es uno de los platos que sí o sí hay que probar y hay que vivir la experiencia. Esto generalmente se hace en mesas gigantes, redondas, no se hace en mesas rectangulares. ¿Para qué? Para poder ver la cara de todos los comensales y pues interactuar. La mejor del país es la que sirven en Chongqing porque tiene uno de los picantes más fuertes en grado de picor en China y muchas personas prefieren ir a Chongqing porque son especialistas en la olla de fuego, en la olla caliente, fuego. En bebidas podemos ver, por ejemplo, que el café es una palabra casi que internacional. Café en español, coffee en inglés y café en chino. Si se dan cuenta. Sin embargo, el café no es algo muy popular todavía en China, está agarrando mucha fuerza porque ya lo más popular es el cha, que es el té. Y tenemos la cola. Cola puede ser cualquier tipo de refresco, sin embargo, pues es un refresco de cola como Pepsi, Coca-Cola, pero las marcas en sí tienen su propio nombre. Por ejemplo, Coca-Cola se llama Coca-Cola. ¿No? Ellos tratan de traducir por sílabas todos esos nombres que no pueden o simplemente no desean poner en chino propio. Tratan de ir simplemente con sílabas, como por ejemplo con nuestros nombres. Los nombres de las personas extranjeras los traducen por golpes de sílabas en chino. Bueno, de la imagen lo único que nos falta explicar es Detour. Detour es un mapa. Esta primera sílaba, ti, quiere decir suelo y tu quiere decir fotografía. Por eso es un mapa, o sea, fotografía del suelo, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos algo más avanzado que es justamente combinar tonos. ¿Qué pasa cuando ya son dos sílabas? Cuando era una sola sílaba, pues es fácil porque uno simplemente dice i, chi, chi.